cordial. Vamos con este día a nuestro tiempo precioso con la palabra de Dios. Oramos al Señor que la palabra de Dios sea para nosotros vida, que la anhelemos y que por medio de su palabra nuestra relación con Dios se haga más intensa, más profunda. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Descubramos la palabra. Estamos en el libro de Josué y hoy quiero mencionar 3 asuntos muy bonitos y muy importantes en la vida de Josué. 1. A Josué se le recomendó que la manera de él tener éxito era teniendo siempre presente la palabra de Dios. Le dijo el Señor a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué promesa tan grande da el Señor a quienes observan y guardan su palabra? Josué tomó muy en serio esta recomendación de Dios y, a mi modo de ver, siempre actuó con base en esa recomendación divina. Están al lado del Jordán y deben pasarlo, pero antes de pasarlo, Josué invita al pueblo a hacer una especie de reposo, pero una especie de revisión, de purificación, de limpieza, porque él sabe que la conquista no depende de sus armas, de sus fuerzas, del ejército de soldados que lleva, sino depende de Dios. Así que antes de cruzar el Jordán, van a hacer una especie de purificación, de comunión con Dios, de arreglar cuentas con Dios. Cruzan el Jordán y al otro lado del Jordán hay algo muy importante. Dice la palabra de Dios que Josué entonces construyó un altar y el lugar donde él lo construyó se llamó Gilgal. Es importantísimo ese lugar porque todos los que habían pasado, recordemos que eran los que al momento de la comisión de los espías que regresaron tenían menos de 20 años, es decir, hace 38 años tenían menos de 20 años. Moisés caminó con ellos por el desierto y por todo ese camino ellos no cumplieron un mandato de Dios que se llamaba la circuncisión a los hombres. Entonces Gilgal es el lugar donde Josué dice: no vamos a avanzar hasta que todos los que no han participado de esta ceremonia de la circuncisión lo hagan. Fue una orden que Dios le dio a Josué, la cumple, y dice la palabra de Dios que una vez han hecho esa ceremonia de la circuncisión, Dios ha quitado el oprobio de Israel. ¡Qué bendición obedecer la palabra de Dios! Pero también en todo ese tramo hay una preciosa mujer que, sin ser parte del pueblo de Israel, en realidad ella era una cananea, pero por causa de su fe, Rahab se gana el privilegio de ser incluida en el pueblo de Dios. Y cuando leemos el libro de San Mateo, Rahab aparece en la genealogía de Jesucristo. ¡Qué cosa más maravillosa! Y en el libro de Hebreos encontramos que el autor no pasa por alto a esta mujer y dice que a pesar de ella haber sido una cananea, una mujer que aparentemente era de los enemigos, por su fe y haber guardado la vida de 2 espías que Josué envió, esa mujer se ganó un lugar en la familia de Dios. ¡Qué cosas hermosas nos enseña la palabra de Dios! Vamos ahora a nuestra meditación devocional en el Salmo 119
Versículos 25 a 32, dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, he manifestado mis caminos, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Dijimos en el devocional anterior que el salmista está expresando un estado emocional bastante decaído, al grado que la palabra de Dios en algunas versiones nos muestra que él siente que está a punto de morir, se siente que está como revolcándose en el polvo, ha caído en un estado terrible de desánimo, un estado terrible de perder su vigor. Sin embargo, él hace dos peticiones y sobre esas peticiones quiero invitarles a meditar en este día. Primera petición: vivifícame según tu palabra. El salmista tiene una confianza tan profunda en la palabra que él sabe que es vida y que aún en su estado de decaimiento tan profundo, puede ser desánimo, puede ser postración, puede ser depresión, puede ser lo que sea. Él sabe que lo que le da vida es la palabra de Dios. Dijimos también en el devocional anterior que una actitud indebida, inadecuada, es que en esos tiempos la tendencia es alejarnos y olvidarnos de la palabra de Dios. El salmista dice: vivifícame por tu palabra. Es decir, en los momentos entonces cuando él toma la decisión de acercarse más a la palabra para que sea la palabra que le da vida. Y una segunda cosa que el salmista hace es muy importante para nosotros hoy: te he manifestado mis caminos y me has respondido. En el Salmo 32 el salmista dice algo muy parecido. Está viviendo en ese Salmo 32 un estado de depresión por causa de su pecado, pero dice algo muy similar a esta frase. Él dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces, hay ocasiones cuando nosotros en nuestro estado de decaimiento, en esos estados de ánimo bajos, es importante arreglar nuestras cuentas con Dios. Señor, estos son mis caminos. Señor, he actuado así. Y le pide el salmista a Dios: enséñame tus estatutos. En la medida en que nosotros conocemos más la palabra, en esa misma medida nos conocemos a nosotros mismos y descubrimos cuántas necesidades hay en nuestra vida de Dios. Por eso cuando nos alejamos de la palabra, dice Efesios 4, del versículo 17 en adelante, que nosotros corremos un riesgo de caer en entenebrecimiento, es decir, en dureza, porque la palabra de Dios es la que nos sensibiliza, la que nos hace sentir o reconocer nuestro pecado. Pero cuando nos alejamos de ella, entonces pensamos que las cosas van bien, nos comportamos insensibles hacia el pecado y nos volvemos como si nada pasara y el pecado ya no causa ningún efecto en nosotros. El apóstol Pablo le dice que
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es la palabra de Dios la que nos hace comprender, identificar y darnos cuenta cuando la impureza, el pecado, la inmundicia está tomando lugar en nuestras vidas. Que la palabra de Dios sea ese guía, ese manual que nos ayuda a reconocer nuestros errores y que nos da la oportunidad de estar a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios ahora mismo y caminemos este día vivificados por la palabra de Dios. Dios les bendiga.